Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la guía de supervivencia para la vida moderna. Yo soy Ana y el día de hoy quiero hablarles acerca de algo un poquito diferente. Hoy quiero hacer un análisis de uno de mis personajes favoritos, de una de las mejores series animadas que creo que se han hecho en los últimos tiempos. Estoy hablando del Príncipe Zuko, de la leyenda de Aang, el último maestro aire, de la serie de Avatar. Si no la has ido a ver, pues no sé qué estás esperando porque salió hace más de 15 años, pero ve a verla. Te espero. Sobra decir que este video tiene algunos spoilers si es que no has visto la serie completa. Entonces, te recomiendo que vayas, la veas y regreses. ¿Por qué voy a hablar acerca de un personaje animado en uno de mis videos? No que el canal habla de salud mental, autoestima y bla bla. Sí, justamente por eso vamos a hablar de Zuko. Zuko tiene uno de los arcos de redención más interesantes escritos en la historia de no sé, toda la vida que conozco. Realmente es muy bueno, está muy bien escrito su personaje. Y la idea surgió porque durante la cuarentena, um, parte del ritual familiar era a la hora de la comida, ver algo. Se nos ocurrió ver Avatar porque mi mamá no la había visto. Y pues de ahí empezamos a ver Avatar nuevamente. Y resulta que el personaje de Zuko me llamó mucho más la atención en esta ocasión que la primera vez que la vi, casi, casi 15 años. En ese momento estaba yo en la universidad, estaba en otro momento de mi vida. Y bueno, ahora lo puedo ver con ojos un poco más clínicos quizás. Y me llamó mucho la atención, por eso decidí hacer este video. Zuko es un personaje muy interesante, porque si bien empieza la serie siendo el típico villano trágico, no se queda ahí, tiene otra profundidad. Zuko es un personaje que a lo largo de la historia vamos descubriendo que viene de una familia disfuncional, con un papá súper abusivo, ha sufrido la pérdida de una de sus figuras parentales, en este caso su mamá, que era prácticamente la única persona que estaba de su lado, aparte de su tío, pero de eso vamos a hablar más adelante. Es un personaje que claramente tiene serios problemas de autoestima al inicio de la serie, todo el tiempo se le ha comparado con su hermana, y pues se siente completamente inadecuado. Sin mencionar que su papá es uno de los peores padres que podemos ver en la historia de la animación, porque básicamente le quema la cara cuando tenía 13 años por defender algo que creía que era correcto. Tipazo. Y no nada más eso, a lo largo de la serie vemos cómo va perdiendo el rumbo y el sentido de su vida. Y eso no es algo que sea muy común en una serie animada. También vemos cómo durante la serie entra en conflicto con los ideales y con las ideas que otros han impuesto sobre él como su destino y cómo eso entra en conflicto con su propia esencia. Creo que por eso Zuko es un personaje tan fácil para identificarse. Todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido situaciones similares. La pérdida de alguien a quien amamos, la pérdida de sentido, eh, situaciones de abuso o violencia por parte de quizás algún padre, alguna madre, quizás una pareja. El título del video está relacionada con la parte de sanar del trauma. Claramente Zuko ha sufrido un trauma, la mitad de su cara, por ejemplo. Pero no es nada más eso, es la parte visible. Son años y años de maltrato, de negligencia, de abandono. Zuko es un personaje que tiene bastante bagaje. Pero, ¿qué es el trauma? Bueno, un trauma se genera ante una situación que la persona vive como catastrófica o amenazante para su integridad física, para su vida. Son estas situaciones que exceden nuestra capacidad de responder, que exceden los recursos internos con los que tenemos para hacerles frente y llevan, según Jung, a que una parte de nuestra psique se desintegre.
no está perdida, solamente está desintegrada. Jung también dice que cuando esto sucede, cuando esta parte de nosotros se desplaza, se proyecta hacia el exterior, se convierte en nuestra sombra, sigue siendo parte de nosotros, solamente que no podemos verla de la misma manera y no podemos reintegrarla a nuestra psique. La historia de Zuko está íntimamente entrelazada con la historia de Iroh, su tío, que prácticamente funge como su mentor, su guía, y básicamente le va dando dirección. Es a través del acompañamiento amoroso, compasivo, de la escucha, de la validación de las emociones que Iroh le da a Zuko, que éste logra gestionar este proceso. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Al inicio de la serie vemos que Zuko es un muchacho bastante enojado, tiene serios problemas con la ira. No es casualidad que además el elemento que lo representa sea el fuego, el enojo. Zuko está muy, muy enojado, pero detrás de ese enojo hay muchísimo dolor. Zuko además constantemente se la pasa proyectando su sombra sobre los demás, se descarga en Iroh principalmente. Iroh es un santo. Y proyecta los sentimientos encontrados que tiene con su papá, consigo mismo, en los demás y los descarga a través de la ira. Prácticamente todo el arco de la primera temporada nos lleva a explorar esa parte de él, conocer cuál es su historia, por qué está en ese punto, qué fue lo que le sucedió y por qué está tan obsesionado con encontrar al avatar. Entonces nos damos cuenta que está sufriendo con el trauma como resultado del abuso que vivió por parte de su padre. Entonces podemos entender por qué Zuko está actuando de la manera en la que lo está haciendo. También vemos que pues prácticamente no se conoce a sí mismo, no sabe quién es, está perdido, ha permitido que sean otros quienes lo definan. Entonces carga con el estigma de ser el príncipe que es inadecuado, el que no sabe cuál es su lugar, el que no es el maestro fuego por excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos empezar a ver cuál es la profundidad del dolor que trae encima. Durante la segunda temporada vamos a ver cómo el personaje va a empezar a cambiar, va a empezar a vivir el proceso de transformación. Eh, Después de que escapa de su hermana Azula, que lo quiere capturar para llevarlo de vuelta a la Nación del Fuego como un prisionero, se siente pues totalmente traicionado, devastado y perdido. Y no nada más eso. A lo largo de este periodo vamos a empezar a ver que él va a estar viendo la realidad de la guerra que su país ha impuesto sobre los demás, el sufrimiento que ha causado en otros, y literalmente la realidad le explota en la cara. Eso sonó muy mal. Bueno, técnicamente sí le explotó en la cara la realidad. Entonces, lentamente vamos viendo cómo se va acercando a su punto de quiebre. Este espacio durante el proceso terapéutico hablaría de todas las viejas creencias, um, las viejas nociones de la realidad que teníamos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, y cómo de pronto empiezan a ser obsoletas, empiezan a contradecirse con la idea que tenemos de nosotros mismos, de lo que ha sido nuestra vida, y eso empieza a crear un conflicto. En la primera parte podemos ver cómo este conflicto sale de manera inconsciente hacia el exterior. Es como cuando alguien llega por primera vez a terapia y está muy enojado con todos porque todos los demás tienen la culpa, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad de absolutamente nada. Cuando empiezan a hacer un análisis, cuando empiezan a cuestionarse, eh, sobre todo a través de alguna figura que sea un acompañamiento, en el caso de Zuko es Iroh, en el caso de un proceso terapéutico pues es un terapeuta. Aparecen estos cuestionamientos y te empiezas a plantear, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Quizás no estoy tan en lo correcto como yo pensé que había estado.
quizás esta forma de ser no ha sido la mejor, quizás sí he podido generar daño, he lastimado a otros y me he lastimado a mí mismo en el proceso. He tratado de que mis heridas no se sientan y entonces ¡pum!, las saco y me desquito en el exterior, ¿no? O me desquito con las personas que están a mi alrededor. Otra parte importante de la historia de Zuko en este punto es que después de que Azula ataca a su tío y lo lastima, él se ve enfrentado a la posibilidad de perder pues prácticamente a la única persona que lo quiere y que lo ha cuidado y que ha estado con él en las buenas, en las malas y en las feas. Dentro de un proceso de sanación podemos decir que quizás este es el punto donde nos estamos buscando aferrar a nuestras viejas ideas con uñas y dientes y no nos damos cuenta de cómo esto puede estar afectando nuestros vínculos, nuestras relaciones. Alejamos a los demás y los demás se alejan de nosotros porque, pues la verdad es que no somos la mejor compañía. Uno de los puntos más significativos se da cuando Airo le está enseñando a redirigir el rayo y Zuko claramente no puede. Entonces se encuentra a sí mismo en un espacio de total desolación, impotencia, vulnerabilidad. Esto lo podemos ver en la escena donde Zuko sube a la montaña en medio de la tormenta eléctrica pidiendo que caiga un rayo para probarse a sí mismo y se quiebra, prácticamente se quiebra. Es este punto más bajo que necesita tocar, es esta noche oscura del alma a la que a veces uno necesita entrar para poder ir hacia arriba. Este punto representa ese proverbial tocar fondo, ya no puedo ir más abajo, no me queda más que enfrentarme a mí mismo y lo que está pasando con lo que tengo. A partir de este punto vamos a empezar a ver que el personaje de Zuko empieza a cambiar. Sí, un poco a regañadientes, se va adaptando a lo que Airo le va proponiendo, pero recordemos que, bueno, Zuko tiene 16 años, quien a los 16 años era completamente dócil. Y es gracias a su tío que va dándose esta posibilidad a sí mismo de tener una vida más tranquila, de tener nuevas experiencias, como cuando tiene una cita en Ba Sing Se, donde, pues bien o mal, acepta un trabajo normal y tiene una vida tranquila. Sin embargo, en el fondo de su mente sigue existiendo el ruido de que ese no es su destino, de que ese no es el lugar para él, y aunque ya sabe que no puede regresar, insiste en aferrarse a la vieja forma de ser. Es como si tuviera esta imagen idealizada de su vida anterior. Aquí también se ve un punto importante que es cuando Azula toma la ciudad y se ve él en la encrucijada de irse con su tío o irse con Azula. Si ya vieron la serie, seguramente ya saben que no toma la mejor decisión. Y a veces eso pasa cuando estamos en un proceso de sanación. Parece que hemos avanzado hasta cierto punto, parece que todo va muy bien y de pronto aparece alguna sombra de nuestro pasado invitándonos a regresar a ese espacio que creíamos seguros y caemos. Y aunque pareciera que es un retroceso, no lo es. Hay que recordar que el proceso de sanación o el proceso terapéutico no es lineal y tiene muchas formas, tiene muchos caminos, muchos recovecos. De hecho, a veces estos aparentes retrocesos pueden ser las oportunidades que necesitamos para confrontar nuestro pasado, pero con ojos nuevos o diferentes, con una mirada distinta, una mirada que hemos adquirido a través de las experiencias, a través de el dolor, a través de las emociones que hemos tenido que afrontar como resultado del abuso, del trauma, del dolor o de las situaciones adversas que hemos vivido. A veces solo necesitamos un pequeño encontronazo con el pasado, por decirlo de alguna manera,
para quitarle este velo de la ilusión y darnos cuenta que solo era eso, una ilusión, que la manera en la que lo recordamos no es la misma lo que es en realidad. Y bueno, justamente esto de lo que estoy hablando es lo que pasa en la tercera y última temporada. Eh, Zuko regresa a la Nación del Fuego, se le recibe, tiene por fin lo que quería, la aprobación de su padre, tiene su lugar en el palacio, tiene el reconocimiento que deseaba, pero algo en él no se siente bien, algo no cuadra, algo no encaja. Y es que todavía no se ha dado cuenta en este punto, pero él ha cambiado. Eso también pasa con nosotros. Hay un punto donde miramos hacia atrás o estamos enfrentando alguna cuestión de nuestro pasado y nos damos cuenta que no somos los mismos que éramos cuando iniciamos este viaje. Hay algo en nosotros que es diferente, hay algo en nosotros que además ya no encaja. Y eso puede ser doloroso, puede dar mucho miedo, porque tanto tiempo estuvimos aferrados a ello, tanto tiempo quisimos no soltarlo, regresar a él, y ahora que lo tenemos, pues ya no se siente igual. Vamos a avanzar un poco en la historia y llegamos al episodio de la playa, que si bien pareciera que es un episodio de relleno, tiene muchísimo contenido. En este episodio vemos que está Zuko con su hermana, las amigas de su hermana, y parece ser que la playa revela nuestras verdaderas emociones. Hay dos espacios que siento que son como vitales para el desarrollo del personaje. Uno es cuando están rodeados alrededor de la fogata y le preguntan ¿con quién estás enojado? Que él reconoce estar enojado y le empiezan a preguntar ¿con quién estás enojado? Hasta que termina por reconocer que está enojado consigo mismo. Que por cierto, dentro del ámbito o el aspecto terapéutico, el llegar a ese insight, a ese reconocimiento, es súper importante. Creo que es uno de los momentos que más me gusta presenciar como terapeuta. No porque estén enojados, sino porque sé que ahora su enojo es consciente. De alguna forma, la sombra, ese enojo que parecía estar en el fondo actuando todo el tiempo, descargándose sobre quien se dejara, se vuelve consciente, se vuelve parte de. Es esta reintegración de la sombra. Zuko puede ahora ver que esa es su sombra, que está enojado consigo mismo. Cuando podemos reintegrar estos aspectos perdidos de nuestra sombra, cuando podemos reconocerlos y asumirlos como propios, es algo muy importante porque nos empezamos a responsabilizar de nosotros mismos. Dejamos de culpar y criticar a los demás por lo que nos ha sucedido y empezamos a asumir nuestra responsabilidad de hacer las cosas de manera diferente. Si bien el abuso o las situaciones de violencia no fueron nuestra culpa, nunca son nuestra culpa, donde reside nuestra responsabilidad y nuestro poder es, bueno, ¿qué voy a hacer con esto ahora? ¿Qué quiero para mí? En lugar de esto, puedo elegir revivir mi trauma y mi dolor de manera constante o puedo elegir asimilar el conocimiento, el aprendizaje que esto me provee y seguir adelante, buscar las cosas que yo necesito para estar bien, las cosas que necesito para sanar, para integrarme, quizás para poner límites mucho más claros, quizás para estar alerta a peligros genuinos y a que estas situaciones no vuelvan a suceder. Otro punto importante de este capítulo es cuando tira él a la fogata todas las fotografías y cuadros familiares. Es creo que el momento donde reconoce que la imagen idealizada del pasado era eso, solo una imagen idealizada del pasado, y que quería volver ahí porque le representaba un estado de confort, de tranquilidad. Es como querer regresar a nuestra infancia porque nos sentíamos seguros y tranquilos, aunque esto fuera una ilusión. Y en realidad en el caso de Zuko lo es porque su infancia no fue del todo fácil. Su mamá se va, su papá lo trata terrible, su hermana es sociópata y prácticamente
todo el tiempo están haciéndole bullying y lo están negando y son negligentes con Zuko. Pero a veces idealizamos estos espacios anteriores de nuestra vida porque pensamos que no tenemos responsabilidad o quizás nos recuerda a este espacio donde no teníamos que lidiar con lo que estamos lidiando ahora, no tenemos que hacernos responsables o no teníamos que hacernos responsables de lo que tenemos que hacernos responsables ahora. Es esperar que alguien más resuelva por mí lo que sé que yo tengo que resolver ahora. Y ese siempre es un momento incómodo, decir como yo soy la que tengo que hacer esto, todo este desmadre me dejaron y yo tengo que resolver. Que a veces esto es lo que sucede, nos toca, por decirlo así, una mala jugada de cartas en el ámbito familiar, parental, etcétera. Y tenemos que lidiar con las consecuencias de haber tenido padres que no estuvieron presentes o personas que fueron violentas o personas que abusaron de nosotros de muchas maneras. Eh, y bueno, claro que quisiéramos regresar a este espacio donde somos pequeños e indefensos y otros van a resolver por nosotros las cosas, pero no podemos permanecer ahí para siempre. No podemos permanecer en este espacio de indefensión hasta cierto punto infantil. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que nos sucede. No somos lo que nos sucede, somos lo que hacemos con lo que no sucede. Y creo que es importante tener en cuenta que siempre tenemos la opción de elegir qué queremos para nosotros, qué tipo de vida queremos para nosotros. Creo que podemos elegir sanar. No quiere decir que neguemos que existió un pasado que nos lastimó o que existió o que existe una herida o un trauma, porque al final de cuentas se vuelven parte también de quienes somos. Pero independientemente de eso, podemos elegir cómo queremos vivir a partir de ahora, cómo queremos vincularnos con los demás a partir de este momento, si queremos crear vínculos sanos y positivos, si queremos romper la cadena de violencia que quizás hemos vivido, que quizás viene de generaciones atrás. Nos toca responsabilizarnos de nosotros mismos. Y si bien puede ser un poco aterrador, también es liberador, porque eso nos empodera. Regresando a Avatar, cuando Zuko quema los cuadros, él está dejando ir esta parte de su pasado y está por fin entendiendo que él tiene ahora la capacidad de elegir, que justamente una de las frases que el tío Ero le dice en Ba Sing Se es que es momento que tú te hagas las preguntas importantes, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres para tu vida? Sí, les mencioné en mi video anterior, yo les dije que el tío Aero las había dicho. Pero ahora él está en posibilidades de realmente responderse esas preguntas. Cuando él puede dejar atrás su pasado o las ideas eh, idealizadas e infantiles que tenía acerca de su pasado y de sí mismo, tiene o adquiere el poder de definirse a sí mismo. Lo que además le da la confianza de confrontar a su padre y sanar esa parte de sí mismo. Logra decir que lo que su padre hizo está mal, que nunca fue amable con él y que prácticamente ser un tirano que quiere destruir todo, empezando a su familia, no es la mejor opción. Entonces Zuko logra darle un nuevo significado a los hechos vividos, confronta y logra librarse de alguna manera del dolor causado por su trauma. Ahora todo sería muy bonito si la cosa terminara aquí, pero no termina aquí. El proceso de sanación no solamente se queda ahí, el proceso de sanación continúa y a veces continúa por años, a veces nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Una vez que hemos identificado nuestra sombra, hemos reintegrado nuestra sombra, hemos reintegrado estos aspectos perdidos de la psique, hemos podido liberarnos del dolor generado por el abuso, por el trauma, viene el y ahora cómo me vinculo conmigo mismo y con los demás desde un espacio diferente al de mi trauma. Porque tantos años me he
relacionado o me he identificado con esta parte de mí que y ahora que soy. Que de hecho hablamos de esto en el video de cambio. En el caso de Zuko, pues el camino es un poco sinuoso porque le toca reconocer los errores y que no siempre ha actuado de la mejor manera, no solamente con él mismo, sino con el equipo del Avatar y con su tío, que es la persona que más quiere en el mundo. A veces cuando nos enfrentamos a un proceso de sanación y hemos visto vulneradas nuestras relaciones con los demás, porque quizás descargamos nuestro dolor, nuestro enojo sobre ellos, porque quizás no supimos cómo manejarlo, porque quizás incluso eh, reprodujimos estos mismos patrones de abuso que se aplicaron sobre nosotros en las personas que queríamos de manera inconsciente. Nos tenemos que enfrentar a la realidad de que hay que pedir perdón y hay que redimirnos a través de las acciones si es que queremos recuperar esas relaciones y también aceptar que hay algunas relaciones que simplemente se han perdido y es parte de. Esto puede ser un golpe bastante fuerte para la recién adquirida confianza en uno mismo, porque dices, bueno, si es que he hecho todo bien y no me está saliendo todo bien, que lo vemos en los episodios donde sigue al avatar, intenta presentarse y bueno, no le sale nada bien al pobre. Para esta parte del proceso es muy importante el perdón por uno mismo y por los demás y la aceptación. De alguna manera nos tenemos que colocar en un espacio de vulnerabilidad, reconocer nuestras fallas, perdonarnos por ellas y acercarnos a los demás desde el corazón abierto o con el corazón abierto. Nos redimimos a través de las acciones, aunque esto no siempre sea fácil, pero volver atrás sabemos que no es opción. Ya una vez lo hicimos, o varias veces, y sabemos que no es opción mirar hacia atrás. Cuando hemos crecido tanto, solamente nos queda mirar hacia el futuro mientras estamos plenamente conscientes de nuestro presente. Aunque esta parte del proceso pueda ser inquietante, también tiene una parte muy emocionante porque nos da la opción de empezar a conectarnos con gente nueva, con gente diferente, con gente que está en un espacio más saludable. Y de alguna manera el poder encontrarnos en este espacio es, si bien aterrador, también es esperanzador porque nos permite crear vínculos mucho más saludables, vínculos genuinos y después del caos, después del trauma y después del dolor, somos capaces de traer el balance nuevamente a nuestro mundo. Ahora, hay algo muy importante en la historia de Zuko, y lo mencioné al principio, es la figura de Iroh. Iroh es maravilloso, es un personaje increíble y además de que tiene muchísimos rasgos taoístas. Y saben que tengo ahí una cosa con el Tao. Para Zuko no hubiera sido posible navegar por este proceso sin la ayuda de Iroh. Iroh funciona como un mentor, un maestro, una figura paternal. Es quien nunca se da por vencido, quien ve lo bueno en Zuko. Y pues es algo similar a lo que pasa cuando uno entra en un proceso de sanación o un proceso terapéutico. Eh, Airo valida las emociones de Zuko, valida la situación por la que pasó como un evento traumático, nunca trata de minimizar lo que está sintiendo, le da su lugar, le ayuda a arraigarse, le ayuda a estar centrado, le ayuda a gestionar sus emociones y también le da espacio cuando es necesario. También es una figura que le ayuda a establecer límites, que claramente cuando hemos vivido situaciones de abuso, la parte de los límites a veces se puede volver un poco borrosa o inexistente. También es una figura que a lo largo de la historia le ayuda a recuperar su confianza en sí mismo, en sus habilidades, siempre dejando que sea él quien tome la decisión, aunque se equivoque y aunque eso pueda partirle el corazón. Airo
aporta perspectiva. Airo reconoce la sabiduría trascendente en Zuko y fomenta su independencia, permitiéndole elegir en todo momento. Y repito, aunque cometa errores. Creo que uno de los momentos más emotivos de la serie es cuando Zuko se reencuentra con su tío y reconoce, pues, que tanto la ha regado. Y Airo lo abraza y le dice que no pasa nada, ¿no? Que solamente, que él no está enojado, que estaba triste porque pensaba que había perdido el camino. Y realmente es muy bonita esa parte. Siempre lloro. Yo creo que todos necesitamos un Airo en nuestra vida. A veces puede ser un amigo, un padre, una madre, un mentor. A veces puede ser y necesita ser un terapeuta que nos acompañe a través de ese proceso. A veces hay momentos donde nosotros tenemos que ser nuestro propio Airo. Pero independientemente del punto en el que te encuentres, de tu camino, de tu proceso de sanación, siempre es bueno recordar las palabras del buen tío Airo. Aunque siempre es mejor creer en uno mismo, un poco de ayuda de los demás puede ser una gran bendición. Y bueno, pues espero que este video les haya gustado. Pueden dejarme sus opiniones al respecto en comentarios. ¿Creen que exageré? ¿Creen que estoy leyendo de más al personaje? ¿Creen que tengo razón? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué personaje les gusta? ¿Les gustaría que hiciera algún análisis de algún otro personaje de otra serie, de esta misma? Cualquier cosa, pueden escribirme, pueden dejarme un correo electrónico a mi correo electrónico, que lo voy a dejar en la caja de descripción. Y bueno, ya saben, piquen en la campanita, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y todas esas cosas. No podían faltar los perros, ¿saben? Y pues, mucho amorcito.